Buen día. Bueno, vamos a hablar hoy de las 4 teclas de la biología. Lo que llamamos tumores u otras modificaciones celulares estructurales responden de la misma manera dependiendo de la capa embrionaria a la cual está relacionado el conflicto. En ningún caso el cerebro puede actuar sobre situaciones exteriores, solo actúa sobre el individuo y las células. Entonces, cualquier efecto que un elemento exterior produzca en el individuo, especialmente en su psiquis, solo puede ser traducido de modo biológico sobre el mismo individuo. El Dr. Hammer encontró, analizó y sintetizó los funcionamientos celulares dirigidos por el cerebro. Hacer masa, que es crear tejido, o cavar masa, reducir tejido. Para una mayor compresión utilizaremos 2 funciones más, que son las de bloquear y desbloquear. Estas serán utilizadas cuando el conflicto se traduzca en un cambio en el funcionamiento del órgano y no necesariamente en su masa. Primer tecla de la biología. En la fase activa del conflicto, el cerebro da orden de hacer masa. Dará como resultado tumores, adenomas, fibromas, pólipos, cánceres, etc. Por sus divisiones, las células se multiplican, es decir, que da la orden de producir más. Por ejemplo, el cáncer de glándula mamaria. Diagnóstico: tumor maligno es la primera vez que se vive el conflicto. Tumor benigno quiere decir que ya se vivió el conflicto 2 o 3 veces. En fase de solución del conflicto, el cerebro dará la orden inversa, reducir masa, deshacer, enquistar, fibrosar o cicatrizar la masa, es decir, eliminar. Cuando se trata del primer conflicto, el cerebro ordena la restitución total del lugar donde se había creado la masa. A partir del segundo, el cerebro comprenderá que este tipo de conflicto puede reproducirse, así que mantendrá una masa desactivada, no evolutiva, con células latentes, no en mitosis, listas para reactivar esa mitosis inmediatamente si la situación lo requiere. Se transforma entonces en lo que da lugar a llamar un tumor benigno. Segunda tecla de la biología. En la fase activa del conflicto, el cerebro dará la orden de reducir masa. Eso dará una caverna, lisa, geoda, necrosis o úlcera. Por ejemplo, una úlcera gastroduodenal. En fase de solución del conflicto, invertirá la orden y hará rellenar, creando masa. Se puede recurrir a medicación u otras técnicas médicas quirúrgicas. Sin embargo, hay que comprender que el medicamento no cura, solo actúa sobre el síntoma, haciéndolo soportable o haciéndolo desaparecer. Es la solución del conflicto y no la ingesta de medicamentos, aunque sí son necesarios en las crisis, lo que garantiza una cura real. En medicina existen acciones que llevan a la cura, por ejemplo un acto de reparación, como lo es la cirugía ósea o la cardíaca. Ejemplo del Dr. Claude Savage. Una persona tiene una úlcera gastroduodenal y durante 6 semanas toma un medicamento clásico para ello, de eficacia comprobada durante años. Al cabo de 6 semanas, una fibroscopía digestiva confirma la cicatrización de la úlcera. Automáticamente se deduce que el medicamento curó al paciente, pero es un error, puesto que si 8 meses más tarde el paciente sufre un nuevo estrés por contrariedades de tipo territorial, de frontera, familiar, se enfrentará nuevamente al cuadro conflictual que es característico en el conflicto de la úlcera gastroduodenal y recaerá inmediatamente. No estaba curado de su úlcera gastroduodenal, así que comienza nuevamente con el ciclo. Fibroscopía de diagnóstico, 6 semanas de medicación, fibroscopía de verificación, etc. Y 3 años después repite el tipo de estrés, puesto que está programado para reaccionar de esa manera emocional a un tipo de conflicto, y nuevamente úlcera gastroduodenal.
Si en cambio durante 20 años el paciente no vuelve a experimentar ningún conflicto mayor en esa tonalidad territorial, familiar, no tendrá ninguna úlcera gastroduodenal durante esos 20 años y no necesitará ningún medicamento ni tratamiento. Aquí se comprende que es la solución del conflicto y no el medicamento, aunque es necesario en las crisis, lo que realmente cura, porque además la toma de conciencia respecto al conflicto hará que el individuo desprograme su tendencia natural a recibir el tipo de conflicto que vivió de esa manera, es decir, manera territorial familiar. Tercer tecla de la biología. En fase activa del conflicto, el cerebro da la orden de bloquear. Las células detienen su funcionamiento, como por ejemplo cuando se detiene la producción de la mielina y en consecuencia se tendrá una esclerosis múltiple. En fase de solución del conflicto, el cerebro invierte la orden y desbloquea. Para ilustrar esta tercera tecla, tomaremos como ejemplo el de la diabetes. Y esto lo seguiremos charlando en otro videíto.